Gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque nos permites reunirnos para poder realizar este estudio. Gracias porque dispones nuestro tiempo, nuestras fuerzas, Señor, para poder estar aquí. Te pedimos que seas tú dirigiendo todo el estudio que vamos a realizar el día de hoy, que seas aclarando cualquier duda, cualquier pregunta que tengamos, Señor, y que podamos aprender juntos como hermanos, Señor, un poco más acerca del contexto de Esdras y sobre dónde está el pueblo de Israel cuando estamos empezando este libro. Sí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya, a ver, hoy día vamos a realizar el séptimo día, ¿sí? Se supone que hemos hecho las lecciones del 1 al 6 de la primera semana, primer día al sexto día, y hoy vamos a realizar el séptimo día, es en la página 30 y 31. Sí, a ver, ¿pudieron entender el contexto en el cual se está escribiendo Esdras? ¿Algún voluntario? Buenas noches. Sí, a partir de la desobediencia, ¿no? Del pueblo de Israel, porque Dios les había dicho que cada 7 años tenían que descansar la tierra, ¿no? Y ellos no Ujú, hicieron eso, ¿no? Bueno, ese es uno de los tantos que ellos no obedecieron, ¿no? ujú, correcto, sí, de ahí parte, ¿no? Y esa partecita es algo importante en la cantidad de tiempo, digamos, de castigo, ¿no? Hermana Edith, ¿usted quería decir algo? No, no, se me prendió nomás Ah, ya. el micrófono. Ya, ok. Bueno, entonces si se dan cuenta, en el séptimo día todos tienen el librito, ¿verdad? En el séptimo día hay un versículo que dice para guardar en tu corazón, que es para que podamos memorizarlo, Jeremías 29:11, y luego para leer y discutir, que son los pasajes que vamos a ir tocando, que es Esdras 1, Levítico 25 del 1 al 7, el 26 también, y el versículo hasta el 43, Jeremías 29 y también Isaías 44. ¿Sí? Entonces, em, ¿se acuerdan cuánto tiempo duró el cautiverio de Israel en Babilonia? 70 años, sí. 70 años. Exacto, ¿no? Entonces vamos a hacer un recordar. En Levítico 25, del 1 al 7, es lo que dijo la hermana Patti, ¿no? En Levítico vemos la indicación de Dios, de cuidar la tierra, de dejarla reposar en el séptimo año, ¿no? Levítico 25 del 1 al 7. En el versículo 3 dice, 6 años sembrarás la tierra, y 6 años pondrás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, ¿no? Entonces, la indicación de Dios en este aspecto decía que durante 6 años ellos podían trabajar la tierra, pero el séptimo año debía descansar. Pero lo que vemos en el pueblo de Israel es que no dejan descansar la tierra, ¿no? Que siguen trabajando y trabajando, trabajando, trabajando. Y en el libro nos indica que es alrededor de 490 años, ¿no? Entonces la cantidad de tiempo equivalente a descanso serían 70 años, ¿no? Y es por eso que el cautiverio en Babilonia dura 70 años, ¿no? Entonces, en Levítico 26 también nos indica qué pasaría si hay desobediencia, que iba a haber un castigo, ¿no? Ahora, la duración del castigo nos la indica en Jeremías. ¿En qué versículo de Jeremías podemos ver cuánto durará ese castigo? Es algo que hemos leído esta semana. ¿Alguien lo encuentra?
¿Nadie, nadie? Será ¿Y alguien puede leer Jeremías 29:10? Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Exacto, gracias, hermana Victoria. 70 años, ¿no? Ahí está en Jeremías. Y esto, pues, es una profecía que, pues, se da muchísimo antes de que pase, ¿no? Pero ahí está clarito, 70 años. Ahora, si leemos todo el versículo, que es un pasaje bastante bonito, creo, del 10 hasta el 14, ¿lo han podido leer todos, ese pasaje? Sí, Y hermana Victoria, ¿puede leer hasta el versículo 14, por favor? ya. Desde el 11, ¿no? Ujú. 10. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Listo, gracias, hermano. Ahora, según este pasaje de Jeremías, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con el castigo a Israel? ¿Qué podemos ver de este pasaje? ¿Qué quiere Dios lograr en el pueblo de Israel con este castigo? ¿O es un castigo así porque sí? Quiere que el pueblo se arrepienta y que se vuelva al Señor, ¿no? Ujú. Exactamente, ¿no? Dios lo que quiere de su pueblo es que regrese su corazón a Dios, ¿no? No es simplemente castigarlos por castigar porque se portaron mal, sino hay un propósito con el castigo, que es hacer que su pueblo regrese a, más que a la tierra, es que regrese a su comunión con Dios, ¿no? Su relación con Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Y es algo eh, bonito, ¿no? Que dice todas las palabras que dice Dios ahí para su pueblo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No es como Dios que quiere lo mejor para su pueblo, ¿no? Entonces, esto para aplicarlo a nuestras vidas, ¿qué podemos aprender acerca de Dios eh, en esta área, aplicándolo a nosotros? Que tiene pues un futuro para cada uno de nosotros, ¿no? Y, y eso es, a nosotros nos trae como esperanza, ¿no? ¿Mm? Dios no actúa al azar, ¿no? Sino todo lo tiene planificado. Nosotros somos los que vivimos sin saber qué pasará mañana, pero Dios lo sabe todo. ¿Mm? Exacto, ¿no? Gracias, hermana. Y sí, exactamente, ¿no? Dios tiene todo bajo control, ¿no? Aun cuando nosotros podamos pensar que las cosas no estén saliendo como nosotros queremos, nos estén saliendo mal, o no está saliendo nada de lo que yo planifiqué, está saliendo todo lo contrario, todo mal. Aún en esas situaciones que nos puedan parecer duras y difíciles, Dios tiene todo bajo control, ¿no? Y Dios, si permite cosas malas en nuestra vida, al final van a ser para nuestro bien, ¿no? Cuando el pueblo de Israel pasó por todos estos 70 años de cautiverio, imagínense cómo se deben haber sentido, ¿no? Humillados, que los saquen de su tierra, que los lleven como esclavos a otras naciones, que maten casi a la mitad del pueblo y a la otra mitad se la lleven esclava, como y que las tengan encerrados como esclavos. Imagínense cómo se deben haber sentido,
no sé, esa sensación de que está todo mal, ¿no? No tenemos salida, ¿no? Pero según este pasaje vemos que Dios permite todo eso, pero por el bien del pueblo, ¿no? Para que el pueblo pueda regresar a Dios, ¿no? Detrás de todo eso eh, hay amor, ¿no? Y vemos el tipo de planes que tiene Dios para sus hijos. Ahora, em, recuerden que este castigo no parte así de la nada, sino que justamente vamos a leer Segunda de Crónicas 36 para ver cómo llega el pueblo a esto, ¿no? O sea, vamos a Segunda de Crónicas 36, versículo 11. Estamos todos en Segunda de Crónicas 36, versículo 11. Aquí nos habla de Sedequías, ¿no? Es un rey de Israel. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Y versículo 12, ¿qué dice que hizo? Lo malo ante los ojos de Dios. Lo malo ante los ojos. ¿No? Dice que se rebeló, no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Jehová. Parece que Jeremías es al final el que da la profecía. Sedequías no se humilla, se rebela contra Dios, dice se rebeló contra Nabucodonosor. Y versículo 14, interesante, dice también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová. O sea, imagínense al grado de maldad que había llegado el pueblo de, de Israel, que hasta los sacerdotes, los que se supone tenían que guiar el pueblo hacia Dios, estaban pecando, ¿no? Andaban perdidos pecando, llevaban al pueblo a pecar, habían contaminado la casa de Dios, dice que habían copiado otras costumbres de las naciones cercanas, ¿no? Dice las abominaciones de otras naciones cercanas, ¿no? Ni el rey ni los sacerdotes estaban buscando a Dios, no se habían desviado completamente, ¿no? Y el versículo 15 nos dice algo interesante. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué? Porque él tenía misericordia de su pueblo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros y menospreciaban sus palabras. ¿No? Vemos que aun a pesar de que el pueblo era rebelde contra Dios, Dios mandaba profetas, ¿no? Mandaba mensajeros para decirles, oigan, tienen que arrepentirse, tienen que cambiar, tienen que dejar lo que están haciendo. Y nos dice algo interesante, dice, porque él tenía misericordia de su pueblo, ¿no? Porque él amaba a su pueblo. Y él, digamos, antes de mandar el castigo así de frente, él fue dando advertencias, ¿no? Advertencias, diciendo, dejen lo que están haciendo, regresen. Pero no hacían caso, ¿no? Entonces, vemos un Dios, ¿qué característica principal vemos de Dios ahí? Misericordia. La misericordia, exacto. Exacto, muy bien. No vemos que no es un Dios impulsivo, ya pecaste y ¡pum! Te castiga así porque es malo, sino que lo que él busca es que regreses. Pero a pesar de eso, el pueblo dice que se burlaban de los mensajeros, los menospreciaban, y llegó un punto en el que Dios ya tenía un límite, ¿no? Y dijo ya, hasta aquí, ¿no? Y ahí es cuando entra Jeremías y da la profecía, ¿no? De lo que iba a pasar con Jerusalén. Sí, perdón, con Israel, ¿no? Entonces, vemos que Dios no castiga de frente, no castiga directamente, sino que hay un proceso, ¿no? De llamar al arrepentimiento antes de castigar, ¿no? Entonces, esto pensándolo en nuestras vidas también, ¿no? ¿Cuántas veces podemos habernos estado alejando de Dios o haciendo cosas que no estaban bien? Y, y vemos que Dios no es un Dios que se enoja y castiga directamente, sino que lo que busca es que regresemos a Él, ¿no? Obviamente hay un límite y Dios no va a permitir eh, que sigamos en lo mismo, porque Dios, como dice la palabra, un padre al que ama, corrige, ¿no? Entonces al final
Lo que Dios hace con su pueblo es una corrección, ¿no? Que tiene que pasar un castigo de 70 años en Babilonia, pero es una corrección con el mismo propósito, ¿no? Que regresen a él, ¿no? Y entonces aquí pasa todo lo del el problema de Babilonia, que llega a Babilonia, conquista Israel, bla, bla, bla. No. Ahora, hasta ahí estamos claros con esa parte. ¿Hay alguna pregunta, duda con lo de Jeremías, con la profecía de Jeremías, con cómo estaba el pueblo? ¿Hasta ahí todo bien? Ya, perfecto. Entonces vamos a, justo el sexto día es una de las primeras veces en que nos va a pedir que marquemos cosas, ¿sí? Que es algo que vamos a hacer constantemente. Entonces vamos a hacer el sexto día, punto. Sí, vamos a leer Isaías 44. Del versículo 24 hasta el 45, sí. Entonces, vamos a leer qué dice el sexto día. Dice, lee Isaías 44, del 24 al 45, 7, y marca todas las referencias a Ciro de manera distinta, dibujando un círculo alrededor de su nombre y de cualquier pronombre que se refiera a él. Y vamos a observar qué aprendemos de él, ¿sí? Esto es algo que vamos a hacer muy repetidamente, que es centrarnos en alguien o en algo y ver todo lo que podemos aprender. ¿Sí? En este caso va a ser de Ciro. Ya vamos a leer los pasajes. Lentito, vamos a ir lentito y vamos a ir haciendo un círculo alrededor de Ciro. Cada vez que aparezca Ciro lo vamos a marcar con un círculo. Yo en este caso estoy marcándolo con un lapicero celeste. Ustedes pueden hacerlo con un lápiz, un lapicero, con un color, con lo que quieran o resaltarlo. Pero vamos a dibujar un circulito alrededor de Ciro. ¿Sí? Vamos a ir lentitos, si en algún momento se pierden, me avisan, no hay problema. Entonces vamos desde el capítulo 44, versículo 24. Dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Esto dice, ¿de quién? De Ciro. De Ciro. Entonces ahí vamos a encerrarlo en un círculo. Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundada. 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Ahí cuando dice su ungido, ¿a quién se está refiriendo? Ciro. A Ciro. ¿Y qué palabra ahí nos hace referencia a Ciro? Ungido. Su, exacto. No, ese es su. Vamos a encerrarlo en un círculo. No, se está refiriendo a Ciro, está hablando de Ciro. Ajá. También sí. Sí, también podemos marcarlo. Porque está hablando de Ciro que va a ser enviado por Dios. Seguimos, 45:1. Esto dice Jehová es ungido a Ciro, ahí Ciro también cerramos, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. ¿Ese él quién es? Ciro. Ciro, lo encerramos también. Y desatar lomos de reyes para abrir delante de quién? De Ciro. De Ciro, puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, ¿delante de quién? Ciro. De Ciro. Y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Versículo 3. Te daré los tesoros escondidos. ¿A quién le dará? A Ciro. A Ciro. ¿Qué palabra marcamos ahí? ¿Qué?
Te. Ajá, muy bien. Te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. T. ¿A quién le pone nombre? Te. Muy bien. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Ahí, ¿qué marcamos? T y tú. ¿Cuál? Eh, Y de ya, pero ahí se Israel. está refiriendo dice Israel mi escogido. Ujú. Ahí no se está refiriendo a Ciro. En mi escogido está hablando de Israel. ¿No? Lo que sigue sí se refiere a Ciro, ¿no? Dice, te llamé por tu nombre. Ese te y ese tú se refiere a Ciro. Te puse sobrenombre aunque no me conociste, ¿no? Ese te también se refiere a Ciro. Ujú. ¿También hasta ahí alguien se perdió? ¿O está todo claro? Claro. ¿Sí? Ok. Versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Ahí en el versículo 5 que marcamos. T y tú. Te y tú, exacto. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Marcamos algo ahí o no? No. No. Ya, perfecto. ¿Alguien se perdió o todos estamos bien hasta ahí? Ya, perfecto. Entonces vamos a ver qué podemos aprender de Ciro. En el versículo 28, ¿qué nos dice el versículo 28 acerca de Ciro? Ujú, exacto, ¿no? Vemos ahí que Dios dice que Ciro va a cumplir lo que él desea, lo que él quiere, que en este caso es reedificar Jerusalén, ¿no? Muy bien, eso está diciendo Dios de Ciro. ¿Qué más podemos aprender de Ciro? Versículo 1 del 45, ¿qué dice? 45:1 dice que Jehová es ungido Ujú, que Ciro es ungido de Jehová, de Jehová. ¿no? ¿Se acuerdan que a quién se ungía o cuál era el propósito de ungir en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan, por ejemplo, a David cuando lo iban a hacer rey? ¿Qué hicieron? Ungía para separar, ¿no? Para Ungieron, un plan, exacto, un ¿no? propósito. Exacto, no era como separarlo para un propósito especial, una tarea especial, ¿no? En este caso, Dios está diciendo que Ciro es su ungido, ¿no? Ahora, paréntesis. ¿Saben quién es Ciro? ¿A todo esto? Rey. Rey de Persia, exacto. ¿Es del pueblo de Israel? No. No, no, ¿verdad? Es persa, ¿no? Ahora, Dios está diciendo que Ciro es su ungido, ¿no? Que lo está escogiendo para llevar a cabo una misión en específico, ¿no? ¿Qué más podemos aprender de Ciro? Ahí en el 45. Que Aquí fue en el tomado por su mano derecha. ¿Mm? ¿Y para qué lo va a tomar por su mano derecha? Ujú. ¿Qué más? Ujú. Exacto, ¿no? Digamos que va a ser varias proezas importantes, digamos, Ciro, ¿no? Con diferentes reinos, con diferentes reyes, y va a hacer bastantes cosas importantes, ¿no? Y bueno, al final vamos a ver cómo todo esto se cumple, ¿no? Pero vemos que Isaías está haciendo esta profecía de Ciro, ¿no?
Ahora, en el versículo 2, ¿qué nos dice acerca de Ciro? Jehová le dice, ¿no? Que irá delante de él y que enderezará los lugares torcidos, quebrantará puertas de bronce, cerrojos de hierro que hará pedazos, ¿no? Ujú, exacto. Ahora, algo interesante ahí. Dice, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Quién va a hacer todo eso? Jehová, Dios. Dios. ¿Lo va a hacer Ciro? no, No. Jehová, Jehová. Exacto, ¿no? Digamos que Ciro va a ser, a través de Ciro se va a hacer, pero al final el que lo hace es Dios, ¿no? Eso es algo importante de marcar, ¿no? Dios no está diciendo, Ciro, tú vas a hacer esto, y no está diciendo, yo lo voy a hacer a través de ti, ¿no? Eso es algo bastante importante. Versículo 3, ¿qué le va a dar a Ciro? Los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, ¿Mm? ¿Para qué? para que él sepa, ¿no? Que quién es Jehová, ¿Mm? el Dios Ahora, de Israel. algo interesante ahí es que o sea, concretamente Ciro en su corazón. Dios quiere que lo conozca a él personalmente. Sí, Sí, ¿no? Dice para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, ¿no? Digamos que no está simplemente diciéndole, ah, ya tú vas a hacer esto, vas a liberar a mi pueblo, esto, y ya, sino que está diciendo, también vas a tener oportunidad de conocerme, ¿no? De saber que yo soy Dios, que yo soy Jehová. Y eso es algo bastante interesante, ¿no? Porque no sé si se acuerdan de Nabucodonosor. ujú, Nabucodonosor, digamos que Dios lo utiliza para llevar el castigo a Israel, ¿no? Pero Nabucodonosor también tiene varios momentos en los que escucha de Dios y en algunos momentos reconoce a Dios, ¿no? Que ujú. luego se desvía y todo, pero Nabucodonosor tiene la oportunidad de escuchar de Dios, aunque no sea del pueblo de Israel, ¿no? Pero escucha de Dios. Igual aquí Ciro, ¿no? Quizás Ciro no es del pueblo de Israel, no es del pueblo escogido de Dios. Y quizás Dios lo está usando para llevar a cabo una misión, pero también puede conocer a Dios, ¿no? También Dios le va a dar esa oportunidad de saber que Él es Dios, ¿no? Entonces vemos cómo Dios también utiliza a otras personas que no son de su pueblo, pero que también les da oportunidad de conocer, ¿no? No es que simplemente los utiliza para hacer algo y ya, y se olvida, sino que les da la oportunidad de conocer. En el versículo 4 dice algo bastante bonito. Dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel me he escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste, ¿no? Y ese aunque no me conociste se puede interpretar como que no era del pueblo de Israel, que no oyó de él desde chiquito, o sea, desde pequeño, como el pueblo, que en el pueblo todos escuchaban de Dios desde pequeño, porque era su cultura, digamos, pero Ciro no, Ciro no pertenece a ese pueblo, Ciro era de los persas. Y aunque no lo conoció, digamos, desde pequeño, dice que lo llamó por su nombre y le puso sobrenombre. ¿Qué más podemos aprender de Ciro en el versículo 5? Vuelve a decir, ¿no? Que él le va a ceñir, aunque Ciro no le conoce. Ujú, exacto, ¿no? Al final, ¿quién es el que lo hace? Dios, ¿verdad? ¿No? Aunque Ciro no lo conoce. O no lo conoce todavía, ¿no? Personalmente, ¿no? Pero va a tener la oportunidad de conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, si se han dado cuenta, hemos sacado un montón de enseñanzas acerca de Ciro, ¿sí? Lo único que hemos hecho es marcar en todas las partes, o las palabritas en las que aparece Ciro, y ver qué nos dice la Biblia acerca de Ciro. Y vemos que hay un montón de enseñanzas acerca de Ciro. No solamente a Ciro hemos visto hoy. ¿Mm?
Pero si marcamos a Dios, por ejemplo, si marcamos a Jehová, vamos a ver que hay un montón de cosas que nos dice el texto acerca de Jehová, ¿no? Entonces, esta herramienta que hemos hecho de marcar palabritas clave es algo que nos ayuda bastante y les va a ayudar bastante a estudiar mejor la palabra, ¿no? Y es algo en lo que se enfoca bastante Precept y este tipo de estudios, ¿no? Que marquemos palabras clave que nos ayuden a extraer toda la información que podamos acerca de alguien o de alguna palabra clave. En este caso lo hemos hecho con Ciro, ¿no? Ya ven la cantidad de enseñanzas que hemos podido sacar en estos versículos nada más de Ciro, ¿no? Entonces, para que sepan cómo funciona un poquito el método, porque eso que hemos hecho ahorita lo vamos a ir haciendo continuamente, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto que acabamos de hacer? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ya, entonces ahora sí. Eh, una vez que ya entendimos el contexto de todo lo que está pasando con el pueblo de Israel, vamos a Esdras. Bueno, vamos a Segunda de Crónicas 36, versículo 22. Ya que es justo lo que pasa antes de Esdras, ¿no? Repasando el contexto, Israel es todo cautivo por Babilonia por desobedecer a Dios. Está 70 años cautivo. Ha habido una profecía acerca de Ciro, de que Ciro va a liberar al pueblo. Y ahora vamos a ver, así, con todo ese contexto, empieza Esdras. ¿Y alguien puede leer Segunda de Crónicas 36, el 22 y el 23, por favor? 36, 22 y 23. ya dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Mm? Perfecto. Gracias, hermana. Entonces, ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos ver qué está pasando? Que el rey hizo pregonar, tanto de palabra Ujú, como por escrito, ¿no? Un edicto de que Dios le había dado todos los tesoros, ¿no? Y que también le había dicho, mandado que le edifique casa, ¿no? Y estaba ujú, convocando al pueblo judío para que puedan ir también. ujú. Exacto. ¿No? Es el primer año de Ciro, digamos que los persas conquistan a Babilonia, Babilonia cae y quedan reinando los persas, y en el primer año de Ciro, detallitos importantes, dice para que se cumpla la palabra de Jehová por medio de Jeremías, que es lo que hemos leído. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, y que hace que le digan al pueblo que vayan a reconstruir Jerusalén, ¿no? Que edifican casa de Dios en Jerusalén, ¿no? Y convoca al pueblo, ¿no? Como dijo el hermano, dice, quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba, ¿no? Vemos cómo Ciro está cumpliendo la profecía que ha dado Jeremías eh, de regresar al pueblo a su tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que, bueno, todo lo que vamos a leer, Esdras, Nehemías también, bueno, empieza primero con Zorobabel. Si van a ver, hay tres bloques que regresan a Jerusalén. El primero es Zorobabel, que está en el capítulo 2 de Esdras, luego regresa Esdras y luego regresa Nehemías. Son los tres profetas, digamos, que regresan a Jerusalén para reconstruirlo, ¿no? Entonces, esta profecía de Jeremías se está cumpliendo, ¿no? Ciro dice,
que el pueblo regrese, ¿no? Regresen a Jerusalén y reconstruyan la casa de Dios, reconstruyan el templo. Y justo así es como comienza Esdras, ¿no? Si se dan cuenta, Esdras capítulo 1 comienza igual. Dice en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra de Dios, bla, 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 y se repite todo igualito, ¿no? Hasta el versículo 3, ¿no? Dice, quien hay entre vosotros en su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, a Jehová Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde muere, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. No, acuérdense que todo esto está viniendo de un rey persa. No, no es un rey de Israel ni rey de Judá, es un rey persa que acaba de conquistar Babilonia, ¿no? Y él está diciendo, vayan y reconstruyan la casa de Dios, que está en Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que esto a él se le ocurrió así de loco o es Dios obrando? Dios obrando. ¿No? Dios obrando, ¿no? Y vemos cómo no ha sido algo que a Dios se le ocurrió así de repente, sino que ha sido algo planeado por muchos años, ¿no? Muchos años de anticipación. Se da la profecía primero de, de Isaías del cautiverio, luego de Jeremías de que iba a haber alguien que los libere y ahora se está cumpliendo, ¿no? Con Ciro, ¿no? No es un plan así que se le ocurrió a Dios en el camino, sino que Dios ya tenía todo esto planeado y planificado para su pueblo, ¿no? Entonces, em, hasta ahorita, ¿qué les ha parecido? ¿Ya entendieron mejor cómo el contexto de Esdras, que es lo que vamos a empezar a leer, cómo es toda la historia? ¿Sí? ¿Hay alguna duda que tengan sobre el contexto histórico donde se está desarrollando el libro de Esdras? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo está comprendido? Mm, perfecto. Entonces, ahora vamos a responder unas cuantas preguntitas que están aquí en el libro. Si se dan cuenta, hemos estado respondiendo las preguntas de manera indirecta, porque las hemos estado comentando. Hay una pregunta aquí, que son ya para pensarlas en base a todo lo que hemos aprendido esta semana, ¿no? Dice, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia? ¿Cuáles creen que son las consecuencias de la desobediencia? Sería perder la comunión con Dios, ¿no? ¿Mm? Exacto, sí, esa es, digamos, la más fuerte, ¿no? La más grave, ¿no? Al pueblo, digamos, llegó un punto en el que ya eso ni le interesaba, ¿no? Y creo que eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Porque obviamente nosotros, creo todos, cuando en algún momento pecamos o le fallamos a Dios, nos sentimos mal, nos sentimos culpa, decimos, ay, no debía hacer esto, pequé, le fallé a Dios, y eso nos motiva a regresar, ¿no? A pedir perdón, a arrepentirnos. Pero el pueblo ya había llegado a un punto en el que pecaban y le daba igual, o sea, pequé, ya, pues pequé, no pasa nada. Había llegado a un punto de insensibilidad, ¿no? Y viene por lo que dice el hermano Edith, ¿no? Que eso te lleva a perder la comunión con Dios. Cuando pierdes tu comunión con Dios, ya lo malo ya no lo ves como algo malo. Es como, no pasa nada si hago esto, no pasa nada, ¿no? Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Que por más palabra y por más profetas que venían y decían, regresen, no les importaba, ¿no? Les daba igual, ¿no? Entonces sí, esa es una consecuencia fuerte, fuerte de la desobediencia, ¿no? Y creo que la principal, la más fuerte, perder nuestra comunión con Dios, ¿no? Ahora, ¿qué otras consecuencias de la desobediencia podemos? Quizás no seamos
dispersos, exiliados como el pueblo, ¿no? Pero podemos de repente que las cosas no nos salgan bien, ¿no? Que lo intentemos Mm, una y otra vez y que no salgan bien. ujú. Sí, no, digamos que podría haber una disciplina de parte de Dios, no algo en concreto que lo podamos sentir como una disciplina de parte de Dios, algo que pueda ser aparentemente malo, ¿no? Pero, y aquí vamos a conectarlo con la siguiente pregunta. ¿La disciplina a Dios a aquellos que desobedecen? Eh, Sí, ¿no? Ahora, Por según lo que supuesto. hemos visto hoy día, ¿por qué? ¿Por qué disciplina a los que desobedecen? porque los ama. Exacto. ¿Mm? Exacto, ¿no? Imagínense si a Dios no le importara que pecaran. Ah, ya peca, ah, ya pues anda, es lo que quieres. ¿Te demostraría que te ama si no hubiera ninguna consecuencia, ningún castigo, ninguna disciplina? No, no, todo lo contrario. Obviamente, cuando tú amas a alguien, lo que buscas es corregirlo, ¿no? Ayudarlo a que tome buenas decisiones, a que haga lo correcto, ¿no? Dios, cuando disciplina porque ama a su pueblo, porque sabe que lo que está haciendo su pueblo le hace mal, le hace daño, ¿no? Entonces Dios quiere corregir el rumbo de su pueblo y para eso es necesaria la disciplina. Entonces, Dios disciplina a los que desobedecen, sí, pero porque los ama, ¿no? Ahora, segunda pregunta de ahí de ese mismo punto. Dice, ¿viene la disciplina inmediatamente después del acto de desobediencia? Ujú. Exacto, ¿no? Dios es paciente, ¿no? Es paciente, ¿no? Hoy en día hay muchas personas que dicen, ay, Dios, ¿por qué no viene de una vez y acaba con todo el mal del mundo, ¿no? Porque sigue permitiendo cosas malas, Dios, que pasen en el planeta. Y una razón fuerte es su misericordia, ¿no? Porque está dando tiempo a que las personas, uno, le conozcan, puedan escuchar de él y puedan arrepentirse, ¿no? Porque si Dios quisiera acabar con el mal de una, nos mata a todos y se acabó, ¿no? Y listo, y solucionó el problema. Pero Dios en su misericordia, así como lo hizo con el pueblo de Israel, da oportunidades, ¿no? Con el pueblo de Israel lo hizo, mandaba profetas para que les prediquen, les digan, vuelvan, vuelvan, vuelvan. Y bueno, a pesar de eso no volvieron, ¿no? Pero vemos que no hay un castigo, apenas desobedecen, pum, castigo, sino que hay un llamado al arrepentimiento, ¿no? Y luego de eso hay disciplina, ¿no? Ahora, siguiente pregunta, ¿todavía disciplina a Dios a sus seguidores que desobedecen? Sí. Sí, ¿no? Vemos que actualmente, dime, ujú, ¿a qué te refieres? Bueno, aquí también hay que entender que la relación de Dios con cada uno es íntima y personal, ¿no? O sea, mi relación con Dios no va a ser igualita a la que Anthony tiene con Dios, ni que la hermana Edith tiene con Dios, ¿no? Cada uno tiene su comunión íntima y personal con Dios, ¿no? Entonces, Dios nos puede disciplinar a cada uno de forma diferente, ¿no? Quizás algo que a mí me haga reaccionar y darme cuenta de decir, wow, no tengo que cambiar lo que estoy haciendo porque estoy haciendo mal. Quizás para Anthony no sea el mismo tema, ¿no? Quizás para Anthony sea algún otro tipo de disciplina, algún otro tipo de corrección, ¿no? Entonces ahí es ya cada uno su relación personal con Dios, ¿no? Ahora, algo interesante que lo vemos también con Ciro, por ejemplo, dice, ¿Dios podría usar a su disciplina a creyentes o no creyentes o ambos? Sí, sí, sí puede.
porque es soberana y puede. ¿Mm? Exacto, ¿no? Puede usar a creyentes como no creyentes. Utilizó a Ciro, que era un rey persa. Utilizó a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, ¿no? Que eran no creyentes. Y Dios los usó para dar disciplina a su pueblo, ¿no? Entonces, Dios puede disciplinar tanto con personas creyentes como con personas no creyentes, ¿no? Y obviamente, cuando es con personas no creyentes, hay una bendición ahí de segunda mano, digamos, que es que esas personas van a tener la oportunidad de escuchar de Dios y conocer a Dios, ¿no? Que es lo que le pasó a- al rey de Babilonia y también a Ciro, ¿no? Que tuvieron la oportunidad de escuchar de Dios. Y ya después no hayan querido obedecer, ya es su tema, pero que escucharon de Dios y supieron quién era Dios, sí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué cosa antes? Ujú. Mm, sí, pero Dios también puede romper corazones así, o sea, y quebrar personas así. Mira lo que pasó con Ciro, ¿no? Dice que Dios movió el espíritu de Ciro para que haga todo eso, ¿no? Y Ciro, mira cómo se refiere a Dios. O sea, dice, no lo menciona como cualquier Dios, sino habla de Jehová, su Dios, el Dios de Israel, el Dios de Judá, que vayan y su pueblo y reconstruya la ciudad, ¿no? O sea, Ciro ahí está reconociendo a Jehová como Dios, ¿no? Y Ciro no lo conoce hasta ahí, ¿no? O sea, no sabe quién es, pero el que mueve su corazón a eso es Dios, ¿no? Entonces, ahí ya es un tema también de cómo Dios trata con esas personas, ¿no? Vamos, por ejemplo, también al faraón. El faraón, cuando con las plagas y todo esto, también fue usado por Dios, digamos, cumplió más o menos la misma función que está cumpliendo Ciro aquí, ¿no? De ser, un agente de disciplina para su pueblo, ¿no? Pero él también endureció su corazón, ¿no? Y el faraón, con mucha más razón, o sea, vio el poder de Dios de una tras otra, tras otra, tras otra, y a pesar de eso se negaba, ¿no? Entonces vemos ahí ambos extremos, ¿no? De personas que ven a Dios y ven el poder de Dios y lo reconocen, y otras que apenas conocen un poquito de Dios, pero reconocen a Dios, como otros que ven el poder de Dios así en su cara y no quieren reconocer que es Dios, ¿no? Y bueno, eso ya es tema de cada persona, tema de cada uno. No es más un tema de reconocer quién es Dios, ¿no? Pero bueno, em, entonces, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, ahorita terminamos leyendo la página 32, que es el pensamiento para la semana. Pero bueno, la próxima semana, bueno, a partir de mañana, empezamos con lo que sería la segunda semana, ¿no? Que ahí donde dice libres para regresar, vamos a hacer mañana el primer día, ¿no? Ahora sí vamos de lleno con Esdras, ¿no? Esta semana hemos visto, digamos, el contexto en el cual se está desarrollando todo, y la próxima semana, o sea, desde mañana, ya empezamos a leer Esdras, ¿no? Todo Esdras. El primer día, es versículos del 1 al 4, nos va a pedir que hagamos una marca en la casa de Dios, por ejemplo y responder unas preguntas. El segundo día vamos del versículo 5 al 11. Este, y así, ¿no? En el segundo día hay algo importante porque acabamos el primer capítulo de este, ¿no? Entonces, lo vamos a ver ahí en el segundo día, pero si se van a la página 66 del libro, van a ver que dice panorama general de estas. Van a ver este cuadrito. Página 66 de su libro, ¿no? Entonces, la idea de ahí es ir escribiendo los temas por capítulos, ¿no? Que al final de que acabamos cada capítulo,
Podemos ponerle un título, un tema de lo que nosotros hayamos visto, de lo que se habla en ese capítulo, ¿no? También, si hay disponible, poner en qué fecha más o menos se desarrolla ese capítulo, cuál es el propósito o algunas palabras clave que hayamos visto, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Lo vamos a ver el segundo día, cuando acabemos el capítulo 1, ¿no? Entonces, bueno, igual si en la semana se pierden o algo, normal, me escriben y yo les voy respondiendo si tienen alguna pregunta. Entonces, ahora sí, vamos a leer página 32, pensamiento para la semana. Dios nos ha dado la Biblia para que sepamos sus mandamientos, estatutos, ordenanzas y leyes. Si conocemos su palabra, podemos obedecerla. Mientras más conozcamos y entendamos sus principios y preceptos, seremos más capaces de tomar las decisiones correctas. Nuestra responsabilidad es conocer su palabra, decidir confiar en él, en lo que dice, y escoger obedecerle en lo que nos dice que hagamos. También nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos y enseñarnos todas las cosas. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que sepamos lo que Él quiere que hagamos, pensemos y digamos. Nuestro problema es que a veces tomamos malas decisiones. A veces es porque no conocemos algo mejor. A veces es porque queremos hacer lo que es correcto a nuestros ojos. Sabemos qué hacer, pero decidimos no hacerlo. A veces no escuchamos su voz o a los mensajeros que Él nos envía. Dios recorrerá largas distancias para hacernos regresar al punto de la obediencia. A veces Él usa a personas no creyentes para cumplir su voluntad. Nos ama lo suficiente para crear y destruir a reyes y reinos y aún movernos de un lugar a otro si eso es lo que nos hará escuchar. Él cumple fielmente con su parte. Él desea tener una comunión con nosotros. Cualquiera que sea el costo de nuestra parte o la suya, su deseo es que confesemos nuestro pecado, cambiemos nuestra manera de pensar en lo que hemos hecho, dejemos ese tipo de comportamiento y regresemos a una vida de obediencia. Aun cuando hayamos tomado la decisión incorrecta, todavía podemos tomar la correcta. Y bueno, hay algo bonito para que podamos meditar y pensar en eso. Terminamos orando. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, queja? Ujú. Sí, claro. Cuando acabes, por ejemplo, en el segundo día de esta semana, acabamos el capítulo 1 de estos. Entonces, ahí acabando, lo que hay que hacer es ponerle un título al capítulo 1, que es de acuerdo a lo que tú hayas entendido, a lo que creas que hable más ese capítulo, ¿no? Y la idea es que vayamos viendo solo en base a eso. Ujú. No, esta semana lo que hemos hecho es ver el contexto, ¿no? De cómo se desarrolla esto. Pero ahora sí vamos a empezar de lleno con el libro de Esdras, entonces solamente en base a Esdras ponemos el título, ¿no? Y así cuando vayamos avanzando capítulo tras capítulo, vamos marcando, rellenando ese cuadro, ¿no? La idea es que al final, cuando acabemos todo el curso, puedan tener un panorama general de Esdras, un panorama general de Nehemías y un panorama general de Esther, ¿no? Para que sepan y tengan noción de, ya, este capítulo habla de esto, este capítulo habla de esto, todo el libro habla de esto, ¿no? Esa es la idea, de tener los panoramas, ¿no? Bueno, entonces acabamos orando y no se vayan porque el hermano Mario me ha pedido que nos tomemos una fotito. Pueden con su libro mejor, pero vamos orando y después tomamos la fotito, ¿sí? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias por lo que hemos podido aprender en esta noche. Gracias por todo lo que nos has mostrado acerca del libro de Esdras, Señor, acerca de cómo estaba la condición de tu pueblo cuando se comienza a escribir este libro, Señor. Gracias porque nos muestras que tú amas a tu pueblo y que por eso das una corrección, una disciplina, Señor, y que tu propósito con esa disciplina es hacer que volvamos a ti, que regresemos a ti, que nos apartemos de nuestros malos caminos, Señor.
Te damos gracias porque nos hablas a través de tu pueblo Israel, porque nosotros muchas veces también somos o reaccionamos como ellos lo hacían, Señor. Y gracias porque nos puedes mostrar tu amor a través de estos libros, Señor. Porque podemos ver que tú tienes planes buenos para nosotros, que tú quieres lo mejor para nosotros y, y que muchas veces la disciplina es necesaria para eso, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser sensibles a tu voz, a escuchar tu voz, Señor, que podamos darnos cuenta también, Señor, cuando no estamos haciendo las cosas bien y no esperar hasta las últimas instancias a que llegue el castigo para recién cambiar, Señor, sino que podamos escuchar tu voz, obedecerte, conocer tu palabra, Señor, y que eso nos pueda llevar a una vida de obediencia y una vida entregada a ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por esta semana, por todo lo que hemos podido aprender. Te pedimos por esta semana que vamos a empezar el día de mañana, también que puedas enseñarnos acerca del libro de Esdras, que podamos seguir aprendiendo mucho más, que puedas aclarar cualquier duda que tengamos y que la próxima semana nos podamos encontrar de nuevo para poder seguir estudiando tu palabra juntos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido que los guardes, Señor, que guardes sus corazones, que ellos puedan disponer su tiempo en la semana para poder buscarte y hacer las actividades del libro, Señor. También por los hermanos que no han podido entrar esta noche, que los cuides, guardes sus corazones también, Señor, y que la próxima semana puedan unirse también a nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, si pueden ponerse con su librito para una fotito. Los bonitos y gorditos. Que sonrían, alaba, una, dos. Y ahora Ya está. mi Listo. libro se ve al revés, los otros se ve al revés. No se preocupe. Bueno, nos encontramos la próxima semana, el próximo lunes. Igual si en la semana tienen alguna duda, pregunta sobre el libro, si se pierden con las marcas o algo, me avisan y normal, les explico lo que necesiten. Que Dios los bendiga un montón y bueno, pues nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Hasta luego. Bendiciones a Gracias, todos. hermano Carlos.